Bueno, y bienvenidos a todos a un episodio más de Habla, Baila y Conecta, el podcast organizado por el Ballet Clásico de Colombia. El día de hoy nos acompaña Jorge. Jorge, bienvenido. Hola Jonathan, muchas gracias por la invitación. Bueno, Jorge, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de tu experiencia. Bueno, pues yo soy violinista, violinista clásico principalmente. Soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, del Conservatorio. Ahí hice mi pregrado, luego pues continué mis estudios en Austria, donde hice pues otro pregrado también de interpretación y terminé allá con mi maestría en la Universidad Anton Bruckner. Y pues actualmente soy parte del Teatro del Sur de Bohemia, pues en República Checa. Eh, digamos que, bueno, de trayectoria, aparte de toda esta trayectoria que ha sido pues, la parte académica, pues también he tenido la oportunidad de hacer parte de varios proyectos en Colombia. También fui parte de la Orquesta Filarmónica Joven de Colombia, también de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cámara, que es uno de los proyectos de la Filarmónica de Bogotá. Y pues bueno, con estas agrupaciones también pues tuve la oportunidad de tocar en, eh, pues haciendo parte de otras orquestas también, en colaboración con otras orquestas como la Houston Symphony, la Sinfónica Nacional de Colombia y bueno, así ha sido más o menos la trayectoria. Wow, no, pues qué chévere, es muy importante que con toda esa trayectoria poder hablar contigo, pues porque de mi lado como bailarín y el tuyo como músico poder hablar de tantas cosas que a veces no vemos nosotros como artistas o que no sabemos. Entonces por eso tenemos aquí unas preguntas para ti y le voy Claro, a dar paso a las preguntas. claro que sí. Entonces, la primera es, ¿cómo fue tu proceso para salir del país y qué consejos le das a los artistas, músicos, a la gente que en serio quiere salir del país? Pues bueno, primero que todo yo creo que el proceso de salir del país tiene que ser proyectado, digamos, incitado desde un sentido de crecimiento personal, ¿no? Y tiene que ser con la confianza de los valores también que tenemos como artistas en Colombia. Porque yo creo que un gran error tal vez es ver el salir del país como por el hecho de no tener las oportunidades acá, bueno, que es una realidad, pero como que a veces por la misma falta de seguridad hacia lo que somos como artistas, decidimos buscar otros espacios, lo cual pues es inevitable, pero yo creo que es muy importante también como basarnos en nuestros propios valores y tener siempre pues la seguridad de lo que somos nosotros mismos como artistas, de nuestras cosas positivas, ¿no? Porque salir del país pues te enfrenta a un mundo totalmente nuevo que si no tienes pues unas bases de ti mismo, si no te conoces como artista, pues puedes terminar dándote un estrellón muy fuerte, ¿no? Como en la realidad de otros países, de otras culturas, de otros tipos de ver el arte, pues tú tienes que ser como artista una persona que propone también y que trae algo nuevo a esas nuevas sociedades, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante a la hora de salir del país, pues mirar muy bien para adentro y decir, bueno, pues yo tengo estos valores como músico, en mi caso, como bailarín, como artista plástico, tengo, o sea, armarse de uno mismo, de su propio conocimiento, de su propia personalidad, eh, pues para llevar algo, ¿no? Para llevar algo consigo, como armando la maleta, pues con lo más importante que necesita llevar para un viaje. Claro, claro que sí, y algo muy importante que dices es ese armarme y reconocerse uno primero para saber a dónde Eso, voy y qué puedo hacer, porque a veces lo que dices, nos estrellamos, si no investigamos, digamos, de alguna manera el lugar a donde vamos a ir, el repertorio o cómo trabajan y llegamos allá y como dices, a veces el estar solo, la cultura es diferente. Entonces uno se estrella y por eso a veces la gente se devuelve o no le funciona o de pronto uno tiene claro.
no tiene que poder ser humilde y decir, bueno, voy a ir a audicionar desde lo más pequeño hasta lo más alto a ver qué sale para poder escoger, porque si solo hago lo alto y no sale, solo hago lo bajo y luego quedo un poco frustrado, es mirar y tener un rango para poder salir, para poder apreciar diferentes oportunidades y puntos de vista. Y lo otro que Eso dices es muy muy cierto, sí. importante. Perdón. Lo otro que dices muy Sí, sí. importante es lo de dar tu granito de arena, ¿no? Eso que cada uno tiene como artista que por ejemplo en la danza, no sé si pasa en la música, pero en la danza es que nosotros los latinos tenemos como ese swing, ese sabor, esa chispa que ayuda, que uno le puede brindar a una compañía, por ejemplo. No sé, me imagino que en la música también. Sí, exacto. Yo creo que nosotros tenemos eso como latinos, y bueno, personalmente como colombiano, ¿no? Eh, Tener siempre ese empuje y esa buena actitud y tener, como estar muy dispuesto siempre a dar lo mejor de uno, ¿no? Yo creo que hay que valerse de eso y hay que entender que nosotros tenemos unas capacidades que otros no tienen en otros países. Esas riquezas que nosotros tenemos desde acá, pues son muy valoradas en otros lugares y por eso hay que estar muy seguro de eso y no perder esos mismos valores que pues hemos adquirido aquí pues cada cual en su país, ¿no? Y bueno, y lo que dices también, hay que también saber hacia dónde va uno, ¿no? Hacerse un plan bueno, estoy interesado en salir del país como artista para estudiar, para trabajar. Eh, digamos que en el caso de quienes salen buscando estudio pues, pues seguir, digamos, con la preparación académica, pues es muy importante saber a qué universidad le apuntas, por qué le apuntas a esa universidad, quiénes son los profesores, que eso es muy importante, por ejemplo, en música, porque la educación en música es particular, ¿no? Entonces, cuando tú estudias un instrumento, tienes un profesor que es el que se hace cargo de ti y vas a tener clases individuales con una persona que te va a llevar en ese proceso. Y esta persona, pues, tienes que saber quién es, digamos, aunque sea tener una pequeña investigación de decir, bueno, este profesor me interesa porque tiene este background y tiene este proceso, tiene estos logros o los estudiantes a los que ha enseñado también, pues han logrado esto y lo otro. Y pues yo creo que esa comunicación, esa primera comunicación con los profesores es muy importante para saber de ellos un poco, para saber de la universidad y pues realmente ver que si, digamos, están en la misma onda y estás buscando lo mismo que el profesor puede darte y que la universidad puede darte, por ejemplo. En el caso ya de teatros y también de organizaciones artísticas, pues también ver que cumplen con el perfil que tú estás buscando, porque después de un proceso, digamos, de salir del país y que es siempre bastante engorroso, llegar a un lugar donde te das cuenta que no es lo que estás buscando, eh, pues puede ser también un poco frustrante, ¿no? Sí, exacto, claro que sí. Y pues más que todo, pues digamos como lo dices en la música, pues tienes que reconocer en la danza también, tú tienes que saber a dónde vas porque hay Ujú. muchas técnicas, muchas formas de enseñanza que son completamente diferentes. Entonces, si tú vas a un lado y no te va a funcionar igual si no sabes a lo que vas o no. Bueno, y Claro. continuando con las preguntas, vamos por la segunda. ¿Cómo manejas el tocar en una orquesta y acompañar al grupo de danza? Sí, bueno, eso es una labor muy bonita, la verdad, es algo que yo veo dentro del arte muy, muy completo, o sea, es un conjunto de diferentes formas artísticas en un solo escenario que pues a mí me gusta mucho. Eh, Implica naturalmente un trabajo primero que todo personal, ¿no? La preparación personal siempre, pues nosotros en la orquesta, que es una orquesta de ópera, esto quiere decir que pues acompaña un escenario donde están pasando muchas otras cosas, ¿no? En el escenario hay cantantes, hay bailarines, hay pues una escena sucediendo mientras que nosotros estamos tocando. Entonces, pues bueno, el primer paso como músico
pues es la preparación personal de las partituras, recibimos las partituras de la obra que se va a tocar, las preparamos, llegamos al ensayo con nuestra parte ya preparada, se hace un ensamble, digamos, de la parte musical solamente con la orquesta, se hacen algunos ensayos, una vez ya está lista la parte musical, pues pasamos a tener los ensayos ya en el teatro con los cantantes, se cuadran todos esos detalles que van con los cantantes, digamos, en el caso de ópera, ¿no? Y ya cuando esto está listo, pues se hacen ensayos con los actores o bailarines que vayan a estar en escena y ya finalmente pues un ensayo general donde sucede todo tal cual como si fuera a ser un concierto o, sí, digamos, la presentación final, ¿no? Sí, Ya es exacto. la preparación final. Sí, pues lo que dices sí es algo muy cierto y es algo muy bonito, por ejemplo, que lo vemos acá en el teatro y es el hecho del ensamble entre cantantes, bailarines y músicos, orquesta, cómo se mezclan todas las artes junto con los actores, el grupo de drama, cómo todos se juntan para crear una sola obra y se crea algo muy bonito. Y lo que dices, los ensayos, pues me imagino que lo que dices, que para poder llegar a ese ensamble, primero tienes que tú ser responsable con tu ensayo autónomo, digámoslo así. Exacto, sí, esa es una parte muy importante, ¿no? Porque llegar al ensayo sin tener claro, pues, lo que tienes que hacer individualmente, pues hace perder el tiempo a los demás, eh, o hace que el resultado al final no sea bueno por una pequeña parte que, pues, es un músico de la orquesta, pero que no tenga, digamos, no esté preparado para dar o sea, su parte al 100%, pues digamos que ralentiza un poco todo el proceso de todo el conjunto de lo que está sucediendo en el teatro, ¿no? Sí, exacto. Y no, y lo que dices que como es un trabajo en equipo, en conjunto, no puedes permitir que por tu falta de trabajo, de intención de ensayar, se dañe todo el trabajo. Exacto. Bueno, y continuando aquí con las preguntas, es, hablando de los ensayos, es ¿cuántas horas de ensayo tienes a la semana en conjunto? Y autónomo, ¿cuánto crees que es considerable también ensayar? O sea, es ensayo extra autónomo. Sí, pues en la orquesta trabajamos ensayos de 4 horas, normalmente de entre 3 y 4 horas, dependiendo de qué parte de la preparación estamos de la obra, ¿no? Digamos que esto es al día. A veces suceden ensayos dobles, entonces a veces tenemos una jornada en el día, en la mañana, después hay un descanso en la tarde y en la noche volvemos a ensayar. Eso dependiendo pues de qué tanto se necesita el ensayo, ¿no? Y bueno, personalmente, ya en la preparación personal yo recomiendo, bueno, lo que yo hago son entre 3 y 4 horas diarias de estudio personal. Pero esto pues es también es muy relativo, ¿no? Hay en música sucede algo bueno, es este problema de que se cree que entre más horas uno estudie, pues mejor, ¿no? Y eso pues suele ser un error muy grande, porque pues obviamente es tu cuerpo, no solo el cuerpo, digamos, la exigencia física que implica también estudiar un instrumento, sino también pues mental, ¿no? O sea, yo creo que uno tiene que prepararse individualmente mucho como con el cerebro, hacer un poco un plan tengo unas 3 horas de estudio y las voy a organizar de esta manera, o sea, ¿por qué estoy estudiando? Como cuáles son mis metas en esta jornada de práctica, ¿no? Si mi meta es, bueno, voy a perfeccionar este pedazo, esta obra, entonces, ¿cuál es, digamos, la metodología para hacer ese trabajo, ¿no? Y yo creo que esa es como la dificultad también a la hora de ensayar, de tener estas prácticas, de estudiar uno personalmente, particularmente, esas son las dificultades, ¿no? Como organizarse. eh, y bueno, en música sucede algo que pues nosotros
yo creo que en danza también es un poco, uno se aprende las cosas a partir de la repetición, ¿no? Entonces el hecho de repetir un error, por ejemplo, cuando en música sucede mucho que estamos estudiando una parte y no sale y volvemos a la parte y no sale y eso es un error muy grave porque es una repetición del error y el error y eso se va grabando. Entonces a la final, después de 3 horas de estudio, pues te grabaste un error en la cabeza. Entonces hay que ser muy cuidadosos en esa parte y no se trata de tocar pues 6 horas al día para decir que pues estás haciendo tu mejor esfuerzo, sino realmente, bueno, digamos, a la hora de tocar y cometer un error, pues uno dice, ¿por qué estoy cometiendo este error? Que no me está saliendo bien, que no está funcionando bien en mi parte técnica, corregir eso y empezar a repetir es, pues, o sea, una repetición por ejemplo, en música, pues un pasaje musical, así sea muy lento, así sea, pues, de una manera más sencilla, pero que la repetición sea, pues, de una cosa, de un elemento positivo. Entonces, así se ahorra uno mucho tiempo en la práctica, digamos. Claro, ¿no? Y te pregunto porque pues obviamente de alguna manera la danza y la música se manejan los ensayos y las cosas completamente diferentes. En el sentido que cuando nosotros como bailarines trabajamos autónomo o aparte de nuestros ensayos, tendemos a hacer de pronto más que de pronto repetir lo que se trabajó, es más como preparación física o pilates o de pronto si hay un rol cuando es principal o cuando hay un rol muy de carácter, pues pasar por esa actuación, repetirlo. Pero pues me imagino que en la música funciona totalmente diferente porque pues ustedes necesitan es escucharse, sentir el instrumento. Y lo que Claro, dices es sí. muy cierto, que a veces es preferible trabajar inteligentemente a darle 30 horas, preferible darle menos, pero es sentir, no sé, pues me imagino que qué nota sale mal o Sí, en qué parte se me dificulta más o... sí, exacto. O sea, digamos, la preparación de la parte musical realmente implica eso, un poco de planeación, ¿no? Un poco de planeación para no perder el tiempo y no perder como capacidad física y no desgastar el cuerpo, pues porque nosotros también usamos músculos pues muy pequeños del cuerpo, pero pues que también tienen un límite y pues Claro, ahí es cuando vienen las lesiones y pues problemas que te imposibilitan a tener tu rutina diaria de estudio, ¿no? claro, claro que Entonces, sí. pues claro, nosotros hacemos una parte, de pronto como lo que hacen, lo que tú me dices, que hacen, por ejemplo, con pilates para mantenerse en forma, nosotros también hacemos una parte técnica, digamos, siempre en el día hay un inicio como de calentamiento y pues eso es muy personal, ¿no? Cada cual lo maneja de manera diferente, pero todos hacemos como una parte de estudio técnico donde digamos, para mantenernos en forma. Y ya lo siguiente es pues practicar lo que tenemos que aprendernos, pues obviamente escoger la partitura y lo que te digo, repetir y repetir y repetir, pero pues hay que hacerlo de manera inteligente para no repetir errores, para Claro. no perder el tiempo y no desgastarse. Exacto. Claro, claro. Bueno, y continuando aquí con las preguntas que tenemos es... ¿Cómo manejas la barrera lingüística en tu trabajo y aconsejas aprender el inglés, digamos en este caso? Que pues cuando hablamos de salir del país, pues digamos ahí en su mayoría de los países se habla inglés, pero pues por ejemplo nosotros que estamos aquí en República Checa, es difícil porque es un idioma completamente diferente. Sí, es muy importante, yo creo, la segunda lengua, ¿no? En este caso inglés, por ser inglés pues la lengua que está internacionalizada, ¿no? En todos los lugares del mundo, bueno, la mayoría, puedes llegar con inglés y te puedes hacer entender, lo cual es obviamente muy importante, pues hacerse entender, entender lo que la gente está diciéndote, pues en nuestro caso, en República Checa, pues no se habla mucho inglés, pero pues es el primer contacto, ¿no? La primera vía de comunicación que podemos tener pues es en inglés, porque pues aunque la otra parte no hable mucho inglés, pues es que es el único camino. Entonces,
sí es muy importante aprender inglés, digamos, una segunda lengua es fundamental al momento de salir del país. Y ya, pues, de ahí para allá, una tercera lengua, pues siempre, ya, entre más mejor, Al- ¿no? Sí, Y sí, yo creo sí. que también sucede que una vez aprendes una segunda lengua, la tercera lengua se aprende mucho más rápido, ¿no? O sea, para mí, en mi caso personal, pues yo toda la vida estuve aprendiendo inglés y nunca, siento que nunca fui muy bueno hasta que, bueno, me tocó salir del país y ya me enfrenté a la realidad de comunicarme y bueno, ahí empezó pues el inglés a mejorar. Ya una vez estuve por fuera y que tuve que aprender alemán, el alemán es un idioma muy difícil, pero siento que aprender una tercera lengua es más sencillo que aprender una segunda, ¿me entiendes? Siempre ya después de haber aprendido inglés, ya las siguientes lenguas que aprendes vienen de una manera más natural, porque uno entiende también un poco cómo funciona lingüísticamente otros idiomas, ¿no? Claro, claro. Y otra pregunta es, ¿cómo has hecho, por ejemplo, acá para, como dices, pues a veces no se habla inglés o cómo lo manejan aquí en la orquesta, por ejemplo? Porque en el área de la danza, del ballet, pues generalmente sí se habla inglés, maestros, directores, no sé cómo lo manejen en la orquesta. Claro, sí. La orquesta ensaya siempre en checo, sí. Los ensayos son en checo y bueno, en ese caso lo más importante para mí pues es aprender, lo principal fue aprender los términos en música que se utilizan en checo pues que necesitamos para, para nuestro trabajo, ¿no? Afortunadamente en música también es un poco, o sea, las palabras que se usan para la música son un poco internacionales, son más del italiano, algunas cosas del francés. Bueno, yo creo que dentro de la música todos conocemos esos términos. Sin embargo, hay cosas que son muy importantes de aprenderlas, pues que son términos claves para un ensayo, ¿no? Por ejemplo, clave para nosotros los números, porque siempre estamos trabajando, bueno, número de compás, trabajamos desde el número de compás tal, tres compases antes de la letra A de ensayo y cosas así. Entonces, para mí fue lo principal, aunque yo no hablo checo todavía, pues fue aprenderme los números para poder entender que desde dónde tengo que tocar, ¿no? Y los términos musicales como notas largas, notas cortas, intensidad, cosas, pues términos musicales que se usan siempre en cada ensayo. Ya eso, digamos, aunque uno no hable el idioma, como en este caso el checo, pues ya tiene una idea de qué es lo que está sucediendo en el ensayo y qué es lo que te está pidiendo el director, que es muy importante. Y bueno, y obviamente pues ya en un momento que sea muy difícil y que no se entiende, pues uno dice, pues lo siento, o sea, en inglés, ahí viene el inglés de importancia, porque pues los directores normalmente hablan inglés, la mayoría, entonces pues bueno, una aclaración en inglés pues digamos que no habría ningún problema de parte del director de aclarar algo en inglés. Claro, ¿no? Y me parece que hay algo que uno tiene que entender y es la manera de ser muy inteligente, por ejemplo, lo que tú dices y lo que tú hiciste. Aprendiste números, no sé, las letras, compases, ciertas cosas que son muy importantes para poder desarrollar su trabajo. Y ya después si se mira, se intenta aprender el idioma y todo, pero cuando lleguemos a un país tan diferente, posiblemente no nos vayan a hablar en inglés ni siquiera. Entonces, pues es importante aprender lo básico para entender, para saber cómo ejecutarlo, su trabajo. Y me parece que es muy importante Sí, es tenerlo en cuenta, que uno tiene que saber muy inteligente, se tiene que ser muy inteligente para poder saber qué aprendo en ese momento. exacto. Y otra cosa también, pues que ellos, digamos, en este caso en República Checa, donde no se habla inglés, pero ellos siempre ven muy positivo cuando tú intentas aprender el idioma de ellos, así no puedas hablarlo muy bien, pero que cuando ellos ven que tú estás haciendo el esfuerzo por integrarte, ¿no? En su cultura, en su idioma, pues eso también es muy bien recibido por ellos. Entonces, y pues sí, o sea, también, digamos, la parte de, de hacerse buen compañero, ¿no? Ser un buen compañero con los demás, pues si estás en medio de una comunidad donde todos hablan un idioma como el checo,
pues hacer el esfuerzo también como por integrarte un poco y eso es muy bien recibido por ellos en Claro, general en todas las culturas. sí, claro, no, total. Bueno, y yendo ya no a la última pregunta es, ¿cuál ha sido la experiencia más difícil de tu carrera y cómo la superaste? Bueno, yo creo que han sido varias tal vez. Cada vez que cambio de entorno ha sido difícil profesionalmente. Digamos, el hecho de salir del país fue difícil como enfrentarme precisamente lo que te decía al principio, enfrentarme un poco como a la realidad cultural de otros lugares. Eh, Vienen esas preguntas como de si soy bueno suficiente, soy suficientemente bueno para estar aquí y vienen esas inseguridades y por eso te digo, te decía al principio, es muy importante pues volver adentro y decir, bueno, yo tengo estas capacidades, tengo estas cosas positivas y esas fortalezas pues son muy importantes para ofrecerlas en otros lugares, ¿no? Digamos que sí, yo creo que llegar a otro país fue una de las cosas que profesionalmente pues fue más exigente, porque fue darme cuenta, digamos, cómo sucede lo que yo sé hacer, lo que yo, digamos, en Colombia pensaba como, bueno, yo soy suficientemente bueno para estar en esta universidad, para ser parte de estos proyectos, y llegar a otro país y pues a la final no eres nadie en medio de una sociedad donde funciona todo a otro ritmo, donde tienen otra forma de trabajar y te sientes pues un poco estrellado con la realidad, ¿no? O sea, como si hubieras vivido en una burbuja toda tu vida y no te dabas cuenta cómo era la realidad. Que tampoco es así, ¿no? O sea, simplemente son realidades diferentes, pero yo creo que esa fue la dificultad para mí profesionalmente, acoplarme a otro ritmo de trabajo, a otro, digamos, a otro nivel artístico, a otras exigencias, que no quiere decir que en Colombia no haya un nivel artístico bueno, porque culturalmente tenemos mucha fuerza, o sea, artísticamente en Colombia pasan muchas cosas, pero, pero pues precisamente uno tiene que estar preparado a encontrarse con otras realidades. Exacto. Sí, no, y siento que lo que dices es muy cierto, el hecho de uno irse de llegar a un país donde no eres tú nomás, sino es la gente del propio país y además de la gente de otros países buscando, sí, por ejemplo, aquí vemos que hay japoneses, italianos, obviamente checos, alemán, gente de tantos lugares en la misma situación que uno. Entonces, claro, eso genera esa inseguridad de, ¿será que sí soy mejor? O sea, si soy bueno, si lo valgo, si... Y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo en el hecho de uno tiene que estudiarse, saber las capacidades que tiene, saber lo que le falta para poder trabajarlo y así llenarse de seguridad para poder seguir creciendo o poder seguir buscando lo que tiene que buscar. Sí, exacto, eso que dices de trabajar en las propias falencias que uno tiene, pues estar seguro de eso, ¿no? Darse cuenta y también verlo de una parte muy humilde y decir, bueno, me falta esto, me faltan estas cosas y cómo las voy a trabajar, ¿no? Y también armarse de paciencia, porque también es una cosa que implica tiempo. Son procesos que tal vez uno pensó que ya había superado en la parte, digamos, yo ya hice eso en la universidad porque tengo ahorita otra vez que ponerme a trabajar en esto y esto técnico, pero pues es así, ¿no? O sea, yo creo que como artista, personalmente como músico, pero yo creo que en todas las artes, pues uno siempre está aprendiendo, uno siempre está construyéndose, siempre tiene que estar manteniéndose, digamos, o sea, tratando de moverse todo el tiempo, porque pues uno nunca termina de aprender, ¿no? Todo es un aprendizaje constante, constante, y cada vez que uno hace parte de un proyecto, de algún, sí, digamos, académicamente, experiencias académicas nuevas, todo siempre es una experiencia nueva, es siempre abrirse bueno, ¿qué me hace falta acá? Que esto no lo conozco, no pensar pues que uno ya por el hecho de ser profesional, por el hecho de haber acabado una carrera, un pregrado o una maestría o lo que sea, pues ya no, ya necesita, o sea,
soy un artista completo, porque eso no es así, o sea, eh, pues como artistas simplemente somos, eh, pues nos vamos acomodando, digamos, a lo que vamos viendo, a lo que vamos viviendo y vamos expresando también nuestro entorno y entonces ese entorno va cambiando y nosotros también tenemos que ir cambiando y estar abiertos a eso siempre. Claro, claro, no, o sea, totalmente de acuerdo, o sea, con todo eso que hemos dicho y siento que la verdad es muy importante lo que dices en el sentido de que siempre seguimos aprendiendo. Creo que hasta las grandes estrellas siempre han buscado más y mejorar y por eso son lo que son y por eso cada uno crece a su ritmo desde que uno sepa y entienda que uno todavía tiene mucho que aprender. Exacto, eso es. Bueno, Jorge, y ya para terminar la entrevista, regálanos un último mensaje que le quieras dejar a todos los artistas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, pues yo creo que es importante recalcar en esto que te digo como, pues de creer en sí mismos, de darse cuenta cuáles son sus propias fortalezas. Eh, digamos que si la idea es salir del país, pues bueno, hay un camino muy grande, muy largo también de autoconocimiento en todo el proceso y pues como artistas pues siempre vamos a estar en este proceso, ¿no? Como artistas siempre estamos como en ese vaivén de emociones y de Claro. experiencias, pero bueno, yo creo que pues hay que estar siempre abiertos a seguir desarrollándose, a seguir buscando nuevos horizontes. Yo creo que nosotros, pues como latinos, como colombianos, tenemos muchísimo que ofrecer en todas partes del mundo. Eh, Nosotros somos muy valorados precisamente por las cosas que nosotros no nos damos cuenta aquí porque vivimos toda nuestra vida como en medio de nuestra idiosincrasia, de nuestra alegría, no nos damos cuenta de esas fortalezas que tenemos porque estamos inmersos en ellas. Y esas cosas son muy valoradas en otros países y en otros ámbitos artísticos, ¿no? De los que nosotros no estamos acostumbrados. Siempre es como, bueno, los colombianos o los latinos siempre están de buena actitud, siempre tienen esta alegría, siempre están con este empuje por hacer las cosas. Yo creo que eso es muy importante mantenerlo y, y bueno, eso sí, eso es exactamente. Bueno, Jorge, muchas gracias por compartir con nosotros y hasta una próxima. Chao, chao. Listo, Jonathan, un gusto. Muchas Chao. gracias. Bueno, y muchas gracias a todos por ver un episodio más de Habla, Baila y Conecta. Por favor, no olviden darle like, suscribirse y comentar para seguir creciendo como comunidad artística. Hasta la próxima. Chao, chao.